Si te sientes descartado, este mensaje es para ti. Mi nombre es James Rojas y te invito a que me acompañes en esta reflexión. Vamos a ver el sistema educativo judío y los pasos que tenían que dar los jóvenes, los niños, para llegar a ser maestros de la ley. Todo niño en Israel soñaba con ser maestro de la ley, con estudiar la Biblia, con ser un doctor de la ley. Todos los niños anhelaban llegar allí para estar más cerca de Dios. Ahora, había una serie de pasos que ellos tenían que cumplir para poder lograrlo. El primer paso constaba en los primeros 5 años. En Israel, en el sistema educativo judío, los padres los educaban en casa hasta los primeros 5 años. Tú puedes leer, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 al 9 y vas a ver que en Israel siempre se repetía, ¿no? Y la repetirás a tus hijos, el levantarte, al acostarte. Siempre los padres estaban repitiendo los versículos, la ley a los hijos. Por eso este primer paso constaba de que en los primeros 5 años se educaban en casa, los primeros años en casa. El segundo paso era de los 6 a los 10 años. Y empezaban los niños que salían de educación de su casa, los padres los llevaban y empezaban lo que era el Bet Sefer o la casa del libro. ¿Qué estudiaban allí en la casa del libro? Estudiaban los libros de Moisés, la Torá. Estudiaban e incluso algunos los aprendían de memoria. Para poder continuar y llegar a ser un maestro de la ley tenían que aprenderse de memoria la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, tenían que aprendérselos sí o sí. Por eso solamente los más prominentes iban escalando y algunos iban siendo descartados en el proceso. El paso número 3 era de los 11 a los 15 años y ahí empezaban la etapa del Bet Talmud. Solo los más brillantes y prometedores lograban llegar a esta etapa. Estudiaban los Ketubim y los Nevim, los escritos de los profetas. Incluso llegaban a memorizarse muchos de los libros de los profetas. Ahora, en este paso para llegar allí, en ese proceso, muchos eran descartados y no podían seguir porque no les daba la capacidad para aprenderse en los libros de los profetas o tenían algún otro impedimento. Así que ellos iban siendo descartados, ¿sí? La última etapa era a partir de los 16 años. Y el alumno en esta etapa buscaba un rabí, buscaba un maestro, tenía que hacerlo. Tenía que ir a entrevistarse con un maestro, con un rabí, para que éste lo aceptara. Lo tenía que aceptar como su talmid, o como su discípulo, como su aprendiz. El rabí lo entrevistaba, ojo, y se cree que de 100 muchachos que entrevistaba este rabí, descartaba 99. ¡Wow! Tremendo, ¿no? De 100 descartaba 99, solamente uno lograba pasar el filtro para llegar a aprender de su maestro. Es decir, que en este sistema educativo judío, para llegar a ser un doctor de la ley, tenía que pasar por diferentes filtros y en esos filtros se iban quedando descartados muchos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaba con estos descartados? El que era rechazado en alguna de esas etapas, regresaba a la casa de su padre y se dedicaba al oficio de su padre. Si su padre era carpintero, se volvía carpintero. Si su padre era pescador, se volvía pescador. La pregunta es, querido hermano y hermana que me escuchas, cuando Cristo Jesús vino a la tierra, ¿a quiénes escogió para fundar su ministerio, para llevar adelante la misión? ¿A quiénes escogió? A los descartados. Muy bien. Escogió a los descartados, sí, esos que se habían quedado en las diferentes etapas y que habían sido rechazados por la sociedad. Cristo Jesús vino y no escogió a los doctores de la ley para fundar como 12 discípulos, no, Él escogió a los descartados. Quiero hablarte al corazón y de pronto tú me estás escuchando en este momento y te sientes descartado o descartada, ¿cierto? De pronto el enemigo te ha sembrado mentiras en tu corazón. De pronto incluso dentro de tu misma familia se han acostumbrado a decirte que no sirves para nada, que no haces nada. Incluso quizá en el colegio o en la universidad, crees que estás siendo descartado por un grupo de amigos, por no simpatizar con las costumbres del mundo. Te sientes descartado, sientes que no eres capaz de llevar adelante la misión, que no estás capacitado, crees que no hay ministerio para ti, crees que no hay una parte en la obra de Dios para ti por el simple hecho de que pasaste por una serie de procesos en tu vida que no te han permitido lograrlo. Pues déjame decirte hoy, mi hermano, que Dios te dice, no, yo vine por ti que eres descartado. Tú eres descartado, vengo por ti y te escojo primero a ti por arriba de los doctores de la ley. Te escojo primero a ti por arriba de cualquier capacitado, porque a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
quiero que leas conmigo este hermoso versículo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, por allá lo descartado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué hermoso versículo! Si te sientes descartado, esta debe ser tu porción favorita de la Biblia. Tienes que hacer propio ese versículo. Tienes que hacerlo propio. Sí, yo me siento un avergonzado, un descartado, pero a estos fue que Cristo Jesús vino a salvar. Cristo Jesús vino por ti. Cristo Jesús vino por mí. Si te sientes descartado o descartada, aleja esa idea de tu mente. Porque cuando Cristo Jesús se manifiesta, cuando Cristo Jesús se hace carne y viene a este mundo de dolor, nos abre la puerta de la oportunidad. Ya no como el mundo la abre, que solamente escoge lo más prominente, lo más destacado. No, no, no. En la obra del Señor hay mucho que hacer. Recuerdo un día una hermana me dice, hermano, pero yo no encuentro ministerio para mí. Y ella era la que hacía los arreglos de las flores de la iglesia. Es decir, ¿cómo así que no tiene ministerio, hermana? Si es gracias a su ministerio, con cada dedicación que coloca cada rosa, coloca cada flor en ese arreglo, es que la iglesia se ve hermosa. Eso puede ser un ministerio. Cantar, barrer incluso la iglesia. Todos tienen lugar en la obra de Dios. Nadie es descartado para Cristo. Cuando Cristo Jesús llegó, tumbó esas barreras. A su vez, Dios no descarta a los capacitados. No hay nada de malo en capacitarnos, queridos hermanos. No hay nada de malo en querer fortalecer las capacidades que el Señor nos ha dado, los dones, los talentos. Es más, Dios quiere que pongamos al máximo nuestra capacidad. Dios quiere eso, que nos fortalezcamos, que estudiemos, que crezcamos cada día. Y otra cosa es que el Señor, cuando escoge al descartado, no lo deja sin capacitar. Lo lindo del Señor Jesús es que Él capacita. El Señor te capacita para toda buena obra, te hace apto para toda buena obra. Es el que hace en ti el querer como el hacer. Antes yo pensaba que era mejor ser necio para avergonzar a los sabios. ¿Cómo así? ¿Sí? Teniendo todas las oportunidades para capacitarme, teniendo todas las oportunidades para estudiar, decía, no, 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 no. No quiero ser igual que los sabios, que mucho y no hacen nada. No, no, no. Yo pensaba que era mejor ser necio para avergonzar a los sabios. Y eso me di de cuenta, el Señor me mostró que eso se llama soberbia y orgullo. Soberbia y orgullo. El yo autoelegirme para ser necio. No, el versículo decía que Dios escogió a lo necio. Es Dios quien escoge. Es Dios quien escoge. Muchas veces nos hacemos necios a nosotros mismos para después decir, no, es que yo avergüenzo a los sabios. No, 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 no. Dios no nos ha llamado a que ocupemos esa posición y quiere librarnos de ello. Y les quiero mostrar por qué cuando Cristo Jesús vino, no escogió a los doctores de la ley. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 23, versículo 13 al 14. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Wow. ¿Por qué razón, por qué motivo Cristo Jesús cuando vino no escogió como sus 12 discípulos a los más estudiosos, a los más graduados? Se habían alejado del ideal. Confiaban en sus propios conocimientos. Hay algo que me gusta de los descartados, hay algo que me gusta de los que se sienten desechados, y es que no confían en sus capacidades para servir. Aquel que se sienta capacitado para servir es mejor que sea, mejor dicho, descartado, porque es que uno comienza a ser descartado cuando se cree que tiene el valor o los talentos para servir. Cristo Jesús puede usar con más poder a aquel que con corazón humilde se somete a Él, que doblega el yo, que le da paso al poder del Espíritu Santo para exaltarme no a mí, sino al nombre de Dios. Por esta razón, Dios escogió a los descartados. Si te sientes un descartado, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Si sientes que no tienes ministerio, Dios te quiere dar un ministerio grande, porque tienes lo que necesitas para servir en Cristo, sentirte desechado, sentirte descartado. Ese es el primer paso para empezar a servirle a Cristo, el saber y el creer que yo no sé nada. Como Moisés, le colocó 4 objeciones a Dios. Señor, yo no sé hablar, Señor. Y cada objeción Jesús le respondía, ese es el que necesito, porque no se siente capacitado, sino que se va a dejar capacitar por mí. Querido hermano y hermana, Dios te invita en esta mañana a que sigas fielmente a Cristo, te anima a que Cristo Jesús vino por ti, dio su vida por ti,
En este momento tenemos un hermano mayor, a Cristo Jesús en el cielo, intercediendo por nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para llevar adelante una gran obra. Anímate. Ora a Dios. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el área? Yo sé que tienes un área en potencia, aunque te sientas descartado. Quiero hacer una oración por ti. Oremos. Señor Dios, estamos delante de tu presencia y te pedimos que todos los días nos des humildad. Ayúdanos, Señor, todos los días a sentir necesidad de ti y a sentirnos descartados para que tú puedas utilizarnos con poder y gloria. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.